Bueno, buenas tardes. Hola a todos, bienvenidos a esta segunda sesión del mes andaluz de la fibrilación auricular que hemos organizado el grupo de trabajo de arritmias y síncope de la Sociedad de SEME Andalucía. Como dije el primer día, que lo celebramos la semana pasada, bueno, estoy tremendamente orgulloso del grupo que coordino, del trabajo que hacemos y del esfuerzo que, a pesar de los tiempos que nos ha tocado vivir, el esfuerzo que estamos realizando todos. No solamente nosotros, por la preparación de todo este tinglao, sino también por todos los que estáis ahí atentos un día como hoy a las 5 de la tarde con el día tan magnífico que hace fuera de las casas. Yo quiero hoy particularmente agradecer a Alejandro Pérez Cabeza, cardiólogo del Clínico de Málaga y coordinador de la sociedad del grupo de arritmia de la Sociedad Andaluza de Cardiología, agradecer la participación que va a tener con nosotros. Y yo creo que esto, ya lo he hablado con él particularmente, y yo creo que es interesante que sigamos colaborando de esta forma estrecha para, bueno, en definitiva, tratar lo que nos apasiona a ambos, a todos, que es el manejo de la fibrilación auricular en nuestros pacientes, ¿no? Así que yo estoy absolutamente agradecido de que él aceptara su participación con nosotros y seguro que va a aportar grandes ideas para todos. Esta es la última reunión que tuvimos nosotros en Cádiz, fue justo un mes y medio antes o 2 meses antes del inicio de la pandemia, y desde entonces no nos hemos vuelto a reunir físicamente. Sí nos hemos visto muchas veces por videoconferencia y online, y el chat que lo tenemos casi quemado, pero desgraciadamente físicamente no. Yo estoy deseando y espero que pase el verano para poder hacer otra reunión como esta y podernos abrazar y besar como hacíamos en su momento. El grupo de trabajo de arritmias y síncope de SEME nos planteamos esta actividad que, como digo, la teníamos ideada para entonces, para marzo, abril del 2020, que desgraciadamente no pudimos hacer. Y lo que hemos intentado es darle una versión o un carácter eminentemente formativo, tratando distintos escenarios muy prácticos del manejo de la fibrilación auricular de los pacientes con manejo con fibrilación auricular. Me refiero, por ejemplo, como vimos en la primera sesión, el manejo con Amparo Fernández del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, nos presentó el manejo de la fibrilación auricular en pacientes muy mayores. Nos habló del anciano frágil, las características que tenían y cómo tendríamos que considerar fundamentalmente el tema de la anticoagulación en este tipo de pacientes. También la semana pasada, el mismo día 13, José Carlos García del Hospital Universitario de Jerez nos comentó un escenario también importante como es la anticoagulación en pacientes con insuficiencia renal y fibrilación auricular. Hoy, como he dicho, contamos con el doctor Pérez Cabeza, que nos hablará también de otro gran escenario, que es el binomio fibrilación auricular síndrome coronario agudo, y qué hacer con la doble antiagregación y la anticoagulación de los pacientes que necesitan por su fibrilación auricular. Y hoy terminaremos con la participación de compañero y amigo Ángel Álvarez del Hospital Nuestro de Valme, hablando de su tema príncipe, como es la anticoagulación, y un paso más que ha dado en cuanto a, nos va a proponer una especie, bueno, yo creo que es algo que tenemos que centrarlo bien, pero muy interesante en cuanto a la anticoagulación y la producción de traumatismo craneoencefálico en pacientes que están anticoagulados. ¿Qué hacer con ello? El último día, que será el lunes 24, terminaremos con María José Marchena del Juan Ramón Jiménez, hablando de lo más básico pero fundamental y nunca podemos perder de vista, porque es lo que mayor parte vamos a trabajar, que es el control del ritmo, el control de frecuencia de los pacientes en el episodio agudo de fibrilación auricular. Y terminaremos con una presentación de la doctora Suero Méndez del Hospital de la Sarquía de Vélez, Málaga, en cuanto a un enfoque global del manejo en la atención integral del paciente con fibrilación auricular.
Yo, sin más, os dejo con el doctor Pérez Cabeza, agradeciéndole de nuevo su participación con nosotros, y nos va a hablar por el tema cómo manejar el binomio fibrilación auricular y síndrome coronario agudo. Así que cuando quiera, Alejandro, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, Paco. Bueno, bienvenidos a todos, y lo primero agradecer a Paco en nombre del grupo de trabajo de arritmias y síncope de SEMA Andalucía por vuestra amable invitación. Para mí es un placer porque compartimos, como bien has dicho antes, ilusiones, proyectos, y yo creo que este es un paso más a la formación, pero en el futuro vamos a compartir proyectos muy ilusionantes en el que es necesario trabajar entre distintas especialidades, porque la arritmia, el tema que estamos tratando en todos estos cursos, la fibrilación auricular, como vamos viendo, pues un tema muy complejo, con escenarios en los que participan distintas especialidades, y tenemos que tender hacia una asistencia lo más homogénea posible por el bien de nuestros pacientes. Voy a compartir pantalla para poder ver la presentación, y la verdad es que a mí me toca un tema que, sinceramente, me siento muy cómodo, no porque sea cardiólogo, sino porque creo que dentro del campo de la fibrilación auricular es quizá el territorio en el que ha habido más cambios y en el que ha habido un desarrollo de la evidencia científica más claro en los últimos años. Y además porque suscita mucho interés y mucho debate en el día a día, caso a caso, con nuestros pacientes ingresados. ¿De qué hablaremos? Pues vamos a hablar una pincelada mínima sobre la magnitud y el pronóstico del problema. Hablaremos del manejo hospitalario, muy poco sobre el control del ritmo y la frecuencia cardíaca, porque eso se tratará en otra sesión. Y sobre todo hablaremos de anticoagulación durante el manejo hospitalario, y sobre todo qué es lo que hay más evidencia científica y más, digamos, novedad en el manejo de la anticoagulación al alta. Entonces, ¿por qué estamos dedicando una ponencia a la fibrilación auricular y el síndrome coronario agudo? Pues en principio, por una parte, porque es un problema de magnitud, un problema muy frecuente en nuestros pacientes ingresados. El entorno, según las series, puede ocupar entre el 2 y el 23% de los pacientes que ingresan por síndrome coronario agudo. Yo lo que puedo decir es que todas las semanas tenemos varios pacientes ingresados en planta que ingresan por un síndrome coronario agudo y se nos complica o tiene un diagnóstico previo de FA. Y eso siempre, pues, nos crea una inquietud, porque sabemos que es un paciente que va a tener, por una parte, un paciente más complejo, con más comorbilidades, tiende a ser de mayor edad, mayores factores de riesgo, probablemente ya ha tenido infartos previos, pero luego es un paciente que va a tener probablemente más complicaciones durante el ingreso, y luego también un paciente a vigilar más al alta, y que va a tener un tratamiento, como veréis luego, mucho más complejo también. Es frecuente entonces el binomio enfermedad coronaria y FA, es frecuente, de hecho está presente en el 10-15% de los pacientes que tienen FA, el antecedente de cardiopatía isquémica o implante de stent, porque estas dos enfermedades comparten factores de riesgo común y puntos en común también en cuanto a la fisiopatología. Cuando un paciente ingresa por un síndrome coronario agudo, pues podemos encontrarnos dos tipos de FA. Una FA previa, ya conocida, o una FA que a priori sería de nuevo. Entonces, a veces parece que son dos cosas distintas, pero luego veréis que el manejo no va a variar mucho. En principio porque el pronóstico va a ser a corto y a largo plazo, por desgracia, peor que los pacientes sin FA. Y no hay grandes diferencias entre si es una FA de nuevo o conocida. Quizás sí es cierto que en la FA de nuevo sí vemos pacientes en los que el infarto viene con complicaciones. Son pacientes que tienen infarto tiene un mayor impacto hemodinámico, o tiene una mayor disfunción ventricular, o tiene insuficiencia cardíaca clínica establecida, etc. Pero luego, lo cierto es que una vez que el paciente se va de alta, el pronóstico y el manejo, como veréis al final, no debe de variar, especialmente en cuanto a la anticoagulación oral, porque aquí sí hay, digamos, muchos compañeros cardiólogos que, entre comillas, según arte, distinguen entre si la FA es de nuevo y la previa. Y si se trata de un primer episodio de FA durante el ingreso y consideran que tiene mucho que ver con las primeras horas de tratamiento antes del intervencionismo, pues a lo mejor consideran que ese paciente no se tiene que anticoagular, pero lo cierto es que no hay ningún respaldo
hoy por hoy en cuanto a evidencia científica para tomar esa actitud. ¿Cuál sería el manejo hospitalario? Bueno, pues una única diapositiva sobre el control del ritmo versus control de frecuencia, es decir, el control de los síntomas. Que esto es un tema que os puede interesar mucho en la puerta, ¿no? En cuanto al control del ritmo, decir que hay muy poca evidencia científica, digamos que no hay estudios específicos sobre qué hacer con una FA de novo, si hay que cardiovertirla, no cardiovertirla, controlarla, no hay estudios específicos. Actuamos pues por extrapolación de otros contextos. Lo que sí sabemos es lo que no se puede hacer. Por ejemplo, en el tema de la cardioversión, si queremos hacer una cardioversión, bueno, pues el paciente está inestable y se piensa que el principal determinante de esa inestabilidad es la FA, pues lo que hay que intentar es, ahí sí tiene sentido hacer una cardioversión eléctrica. A lo mejor el paciente, la inestabilidad le viene de que lo que necesita es abrir la arteria, pues eso tampoco hay que olvidarlo, ¿no? El buscar lo que es el intervencionismo coronario urgente. Si el paciente no está muy inestable, pues podemos recurrir al fármaco y si lo que queremos es practicar una cardioversión, pues por desgracia solamente podemos recurrir a la amiodarona, porque como bien sabéis, la flecainida, la propafenona están contraindicadas en pacientes con síndrome coronario agudo o con cardiopatía isquémica crónica. Y luego la dronedarona, pues es un fármaco que no es eficaz en la cardioversión. Sí puede ser eficaz en el mantenimiento del ritmo sinusal, pero no en la cardioversión farmacológica. Y por último, el Bernacalan, pues también estaría contraindicado en pacientes con síndrome coronario agudo durante el primer mes, o sea que tampoco se contemplaría. Y con respecto al control de la frecuencia, bueno, pues sabéis que en los síndromes coronarios agudos sí o sí intentamos utilizar beta bloqueantes con arritmias en ella. Bueno, pues siempre que el paciente se piense que puede tolerar un beta bloqueante, pues va a ser el fármaco de elección. La vía intravenosa lo utilizaremos solamente en pacientes que no tengan ningún criterio de riesgo de acabar en shock cardiogénico, paciente que no esté ya con tensiones bajitas, por ejemplo, con signos de insuficiencia cardíaca, etcétera. Si el paciente ya tiene una insuficiencia cardíaca establecida, está en edema de pulmón, o conocemos que tiene una disfunción sistólica importante, pues quizás sea más útil en esa fase aguda recurrir, si necesitamos controlar la frecuencia, a la digoxina o la miodarona. O incluso la combinación de ambas, porque conocemos que estos fármacos, como bien sabréis por experiencia, en monoterapia suelen ser poco eficaces. Cuando el paciente está muy hipotenso, pues no recurrimos a la amiodarona o por lo menos intentamos saltarnos el primer paso, que como sabéis es el que más se relaciona, el primer paso de administración rápida de la amiodarona, el que más se relaciona con las hipotensiones debido al excipiente. Y terminando con los síntomas, pues ya a partir de ahora hablamos de anticoagulación oral o anticoagulación. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta a la hora de anticoagular en pacientes? Y ya aquí añado y agregar en pacientes que ingresan por un síndrome coronario agudo y vamos a hablar de, según el ICP, el intervencionismo sea urgente o no lo sea. Bueno, pues aquí tenemos, nombro las guías de la ERA, que es de la Asociación del Ritmo Cardíaco de la Sociedad Europea de Cardiología, que se han publicado hace 3 semanas, o sea que están calentitas. Estas guías de manejo de anticoagulantes orales directos, digamos que a día de hoy son la revisión más completa y más actualizada de cómo utilizar anticoagulantes orales directos. Y aquí estas guías son las únicas que todavía hablan de que en el síndrome coronario agudo hay que interrumpir el anticoagulante oral directo. Ya veréis que las demás guías, las de síndrome coronario agudo, FA, etcétera, nos dicen que podemos mantener el anticoagulante oral directo durante todo el ingreso. Nosotros todavía en Málaga, en mi hospital, el Virgen de la Victoria, tenemos la costumbre, en la mayoría de casos solemos interrumpirlo durante el ingreso, pero muchas veces ya una vez que se ha hecho el intervencionismo, si el paciente se tiene que quedar ingresado por otro motivo, reiniciamos pronto el anticoagulante oral directo con el que se va a marchar a casa. Entonces, ¿qué ocurre? Como digo bien, aquí hay 2 escenarios, que el paciente necesite un intervencionismo coronario percutáneo urgente, ya sea porque se trate de un síndrome con elevación del ST o porque sea un síndrome sin elevación del ST de muy alto riesgo, como por ejemplo el paciente que viene con shock cardiogénico, edema agudo pulmón no controlable, arritmias ventriculares,
Bueno, pues se tiene que ir urgente. En ese caso, si el paciente, por ejemplo, está tomando un anticoagulante oral directo, tenemos que olvidarnos, hay que administrarle, como ahora veremos, su aspirina, su clopidogrel, y cuando entre en la sala de hemodinámica tendremos que añadirle el anticoagulantes intravenosos independientemente del momento en que se le haya administrado el anticoagulante oral directo. Bueno, aquí está, en esta diapositiva, estas son las guías de síndrome coronario agudo con elevación del ST, pero son muy parecidas a las de sin elevación del ST, de cómo hay que manejar los antiagregantes y cómo hay que manejar los anticoagulantes. Con respecto al antiagregantes, como digo, hay que dar, si el paciente no estaba tomando aspirina, que es lo lógico, si se trata de una, por ejemplo, de una FA conocida, pues el paciente lo lógico es que estuviera tomando un anticoagulante oral. Pues tal como se diagnostica el síndrome coronario agudo, tiene que administrarse aspirina, una dosis de carga, y luego seguiría con los 100 miligramos de aspirina. Con respecto al clopidogrel, aquí hay diferencia. Si es un síndrome con elevación del ST, administraríamos ya clopidogrel desde que se diagnostica. Si es una escasez que no es urgente, que no es el ICP urgente, las nuevas guías, como veremos a continuación, no recomiendan no recomiendan introducir el clopidogrel hasta que se realice el cateterismo y comprobemos la anatomía coronaria. Independientemente, siempre vamos a intentar evitar cuando haya una FA y síndrome coronario agudo, siempre vamos a evitar el prasugrel si pensamos que el paciente se va a anticoagular, y en la medida de lo posible el ticagrelor. Si bien hay pacientes que tendrán que tomar ticagrelor por alto riesgo trombótico. Y dejaremos, para casos contados, el añadir inhibidores de la glucoproteína 2B3A, es decir, lo que era el accizimab, el tirofibam, solamente tendría sentido en pacientes que en la sala de hemodinámica comprobamos que hay una alta carga trombótica, un fenómeno que llamamos de no reflow, es decir, que abre la arteria y sigue sin haber flujo. Es el único contexto en el que tendría sentido administrar accizimab o tirofibam. ¿Qué hacemos con los anticoagulantes? Bueno, pues como hemos dicho, la mayoría de las guías recomiendan mantener el anticoagulante oral, salvo las guías de la ERA. Nos dicen que independientemente del anticoagulante oral que estemos utilizando, a la hora del cateterismo en la sala hemodinámica habrá que añadir además pues la heparina correspondiente, ya sea sódica, ya sea heparina bajo peso molecular o bivalirudina. Y en el caso de la fibrinolisis, como bien sabéis, si el paciente está anticoagulado, especialmente si está anticoagulado con NACOT, siempre que se pueda evitar, evitaremos la fibrinolisis, porque es una contraindicación relativa importante, porque no vamos a poder, sobre todo si el paciente nos asegura que se ha tomado las últimas 24 horas el anticoagulante oral directo. La guía de escasez nos recomiendan una serie de medidas para intentar reducir las complicaciones hemorrágicas. Una es muy obvia, es si utilizamos anticoagulantes, demos la dosis apropiada. Por ejemplo, aquí no nos equivoquemos con la dosis, demos dosis de más, pero tampoco dosis de menos. Utilicemos lo que es la vía de acceso radial. Con eso, evitando la vía femoral, vamos a evitar la mayoría de complicaciones hemorrágicas que son complicaciones locales. Vamos a utilizar, siempre que utilicemos anticoagulantes orales, que lo van a necesitar la mayoría de pacientes, vamos a utilizar inhibidores de la bomba de protones. La verdad que lo utilizamos en casi todos los pacientes nuestros con doble antiagregación con o sin anticoagulantes, pero bueno, si el paciente está anticoagulado, digamos que ya es obligado. Y también en el caso de que el paciente esté tomando el Sintrom, pues bueno, pues a la hora del intervencionismo coronario, si es urgente, pues tenemos que mirar INR. Si está por encima de 2,5, pues no se administra heparina. Si está por debajo de 2,5, se administraría heparina. En caso de anticoagulantes orales directos, independientemente de la hora a la que se lo haya tomado, siempre se administra anticoagulantes. Lo único que se reduce la dosis que habitualmente se administra. Y un aspecto importante, la aspirina, como he dicho, siempre se da pretratamiento con aspirina, tal como se diagnostica un síndrome coronario agudo, pero la diferencia está en el clopidogrel. El clopidogrel no se administraría salvo que fuera un síndrome coronario agudo con elevación del ST o un ICP emergente. Y siempre intentaremos evitar los inhibidores GP
2B3A, salvo las consideraciones que hice en la diapositiva anterior. ¿Y cuál sería el manejo en alta? Que quizá esto es la parte más importante que yo creo que es bueno que recordéis, porque os vais a encontrar muchos pacientes que vuelven a urgencia después de un síndrome coronario agudo, y es bueno entender por qué tienen un tratamiento y no otro. Digamos que históricamente, cuando nos encontramos con un paciente con FA y un paciente que necesita un intervencionismo coronario percutáneo, durante mucho tiempo intentamos administrar el tratamiento que haya demostrado mayor beneficio para esas dos entidades. Sabíamos que para el intervencionismo coronario el mejor tratamiento era la doble antiagregación, y sabemos que el mejor tratamiento para evitar el ictus en una FA es la anticoagulación oral. Entonces, ante la falta de evidencia científica, pues se optó durante mucho tiempo por la triple terapia, es decir, sumar los dos tratamientos en un paciente en los que coincidieran una FA y necesitaran un intervencionismo coronario percutáneo. No solamente se abogaba por una triple terapia, además durante tiempo prolongado, hasta 6 meses después del intervencionismo coronario, sino que además, ante la falta de evidencia con anticoagulantes directos, se recomendaba que fuera con Sintrom. ¿Cuál fue el problema? Pues que cuando comenzaron a surgir estudios observacionales, comenzó a observarse que con la triple terapia aumentaba claramente, se multiplicaban los eventos hemorrágicos y no se demostraba un beneficio adicional. Entonces surgió la opción intermedia de hacer lo que se llama una terapia dual. La terapia dual es, en vez de dar doble antiagregación, es dar un anticoagulante oral y dar un antiagregante, que generalmente suele ser el clopidogrel, no suele ser la aspirina. Esto es importante que lo sepáis. De hecho, ya hubo un ensayo clínico en 2015 con una N muy pequeñita, que demostró, en el que ya se observó que en pacientes que tomaban Sintrom, warfarina, con clopidogrel, y que se sometían a un intervencionismo coronario, añadir aspirina no suponía ningún tipo de beneficio, porque los pacientes evidentemente sangraban más, pero es que incluso esos pacientes sufrían paradójicamente una mayor incidencia de infartos, de ictus y de mortalidad. O sea que ahí empezó a ponerse en entredicho la triple terapia. A partir de ahí se desarrollaron los 4 grandes ensayos clínicos, que comparan la triple terapia con la terapia dual. Y como ahora veréis, casi todos enfrentan una triple terapia con warfarina frente a una terapia dual con un anticoagulante oral directo. Aquí tenemos, por ejemplo, con rivaroxaban, el primer estudio que se publicó, que fue el Pioneer. El Pioneer compara en efecto una triple terapia con antivitamina K frente a 2 ramas de tratamiento. Quizá la más interesante es la del grupo 1, que era una terapia dual, pero con una dosis de rivaroxaban que no es la que utilizamos nosotros generalmente en FA. Es una pauta que utiliza 15 miligramos y en pacientes con insuficiencia renal 10 miligramos. El tercer brazo yo creo que ni lo voy a comentar porque utilizaba dosis de rivaroxaban de 2,5 cada 12 que no utilizamos en la práctica clínica habitual. El segundo ensayo clínico que se publicó fue el Redual PCI con dabigatran, en el que aquí, bueno, pues hubo 3 brazos de tratamiento, como en el Relay, triple terapia con warfarina o antivitamina K, digamos, y 2 brazos de tratamiento, uno con 150 miligramos de dabigatran y otro de 110 miligramos en terapia dual. El tercer estudio fue el cuarto en publicarse, pero el tercer estudio, el ENTRUST, que este es con edoxaban, que repite un escenario similar. Triple terapia con antivitamina K, terapia dual con edoxaban a dosis de FA. Y por último, el estudio que es distintivo, que tiene matices, yo creo que el estudio más definitivo que responde a una mayor cantidad de interrogantes que teníamos los clínicos, es el que compara antivitamina K frente a apisaban y tiene una doble aleatorización, un estudio factorial. Por un lado, aleatoriza apisaban frente a antivitamina K. Y luego vuelve a aleatorizar aspirina frente a placebo, es decir, a triple terapia o terapia dual. Con lo cual tendremos pacientes con triple terapia que tomarán apisaban y que tomarán AVK.
Eso nos permite hacer un análisis por separado de triple terapia versus terapia dual y un análisis por separado de apixaban frente a antivitamina K. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues observamos el Pioneer, el Redual, el Entrust, dabigatran, rivaroxaban, edoxaban. Vemos que la terapia dual con un antagonista, con un anticoagulante oral directo frente a la triple terapia con antivitamina K reduce los sangrados mayores y los sangrados no mayores clínicamente significativos. A veces de forma brutal, como en el Redual, en el que observábamos que con dabigatran 110 y clopidogrel simplemente necesitábamos tratar 9 pacientes para evitar una hemorragia. O sea, aquí estamos viendo un problema que, al que se le ve resultados en el día a día prácticamente en 2 semanas de tratamiento en una planta de cardiología. El único que no consiguió alcanzar la P fue el Entrust de edoxaban. Y esto fue porque se penalizó mucho en las primeras semanas de tratamiento. Mientras el paciente estaba con INRs infraterapéuticos, los pacientes con edoxaban tuvieron una mayor tasa de sangrados. Luego, cuando analizamos el dabigatran, el Redual nos permite analizar la terapia dual con dabigatran y con warfarina en pacientes que dejan de tomar aspirina a los 3 meses de un stent farmacoactivo. Entonces, a partir de ahí, ¿qué ocurría? Pues observamos que solamente había beneficio adicional con dabigatran 110, pero lo estamos observando aquí, pero no había beneficio adicional con dabigatran 150 en lo que era el endpoint primario de hemorragias mayores o hemorragias no mayores clínicamente significativas. Es decir, que aquí hay controversia de cuál es el beneficio del dabigatran 150 con respecto a la warfarina en igualdad de condiciones. Y con respecto a la eficacia, en estos 3 estudios que he presentado primero, Pioneer, Entrust y Redual, no hubo diferencias significativas en cuanto a los endpoints combinados que suelen ser de muerte cardiovascular, ictus, embolia sistémica, infarto o trombosis definitiva del stent. Si bien hay que referir que ninguno de estos 3 estudios tenía suficiente potencia estadística para poder demostrar que hubiera una no inferioridad, con lo cual este es un interrogante que quedaría abierto con estos estudios. Si nos dicen si compararon los investigadores del Redual los 2 brazos juntos de dabigatran, la eficacia, y ahí sí podía haber una P y podía haber una suficiente potencia estadística, pero el problema es qué pasa con dabigatran 110 y qué pasa con dabigatran 150. Porque, por desgracia, en el grupo de 110 miligramos, en el que vimos que había menos sangrados globalmente e incluso en terapia, comparándose con terapia dual, había, digamos, un tema que nos podía preocupar y era que había, en cuanto a la eficacia, con dabigatran 110, un aumento numérico, pero no significativo, de la tasa de infartos y de trombosis definitiva del stent. Es decir, que en este tipo de estudios, en los que solamente podemos demostrar la superioridad en seguridad, pero no podemos demostrar la no inferioridad en eficacia, ver variaciones numéricas, aunque no significativas, en este tipo de endpoint siempre nos puede, digamos, por lo menos hacer reflexionar. Y ya por último, y definitivamente, tratar del Augustus, que como he dicho, es el estudio más definitivo. El Augustus, en principio, comparando aspirina frente a, primero, comparando la triple terapia frente a terapia dual, independientemente del anticoagulante, pues se demostró, por un lado, la reducción evidente de las hemorragias mayores y no mayores cuando no utilizamos la triple terapia. Se reduce un 7% el riesgo absoluto, con un número necesario de pacientes a tratar de 14. Pero también no hubo diferencia en el endpoint de eficacia, de hospitalización y muerte. Y aquí estamos viendo los eventos isquémicos. Tampoco estamos viendo diferencias significativas en cuanto a eficacia. Es decir, que en este estudio la triple terapia nos demuestra una mayor seguridad sin
sin verse en términos de eficacia diferencias significativas. Y la otra parte del estudio, ¿qué es mejor administrar? ¿Antivitamina K o Apisaban, independientemente de que sea triple terapia o terapia dual? Bueno, pues este es el único estudio que realmente puede resolver la incógnita, porque estamos observando cómo el Apisaban, en cuanto a hemorragias, es superior, claramente superior a la antivitamina K, reduciendo el riesgo relativo el 31%, el absoluto un 4%, y con un número necesario de pacientes a tratar de 24. O sea, son, digamos, datos muy robustos, con un percance clínico importante. Y también hubo llamativamente un beneficio en términos de eficacia, con una reducción del endpoint combinado de muerte y hospitalización, con una reducción del riesgo absoluto del 3,9%. ¿Qué tipo de hospitalizaciones? Pues tanto las hospitalizaciones cardiovasculares como las hospitalizaciones por sangrado. Y cuando observamos los eventos isquémicos, pues también observamos en el grupo de Apisaban, en el brazo de Apisaban, una menor tasa de ictus frente a antivitamina K con una P significativa. O sea, que aquí el brazo ganador sería Apisaban tanto en términos de eficacia como en términos de seguridad. ¿Qué es lo que dicen, por tanto, las guías? Pues nos dicen que en pacientes con riesgo tromboembólico moderado y especialmente elevado, como es el CHAPS-2, tenemos que anticoagular. Digamos que esa es de los fármacos a administrar, lo que no puede faltar es el anticoagulante. Nos dicen también que el fármaco de primera elección sería un anticoagulante oral directo. O sea que sería segunda elección el antivitamina K. Y cuando demos una antivitamina K, tenemos que asegurarnos que el INR esté entre 2 y 2,5 y que el tiempo en rango terapéutico esté por encima del 70%. Yo os puedo asegurar que si se trata de un paciente con FA de nuevo, con AVK-NIFE, eso va a ser prácticamente imposible o muy difícil. Imposible no, pero sí muy difícil. Y en pacientes de alto riesgo hemorrágico o que precisen una triple terapia, los fármacos de elección serán Apisaban. Si damos Rivaroxaban, será preferible la dosis de 15 miligramos, y si damos la dosis de Dabigatran, será preferible la dosis de 110 miligramos. Y como he dicho, en el caso de que DFA y ICP, tenemos que de primera elección administrar clopidogrel como tienopiridina. Quedaría como segunda elección el ticagrelor, y el prasugrel no lo utilizamos. ¿Y cómo se utiliza este cóctel? Pues digamos que esta es la estrategia default, la estrategia para la mayoría de pacientes, aunque siempre habrá que individualizar. El paciente con un síndrome de coronarias aguda, al que se le implanta un stent, le daremos un anticoagulante oral directo, preferiblemente un anticoagulante directo indefinidamente, desde el principio. Empezarán con triple terapia, con aspirina y preferiblemente clopidogrel, durante un periodo que puede ir de preferiblemente una semana, y en algunos pacientes con muy alto riesgo trombótico superior al riesgo hemorrágico lo ampliaremos hasta un mes. Eso quiere decir que la triple terapia será para la mayoría de pacientes durante el ingreso, y a lo sumo una semana. A algunos pacientes lo vamos a administrar hasta un mes. ¿Y qué pasaría a partir de ese tiempo? Pasaríamos a una terapia dual, en el que mantendría el anticoagulante oral directo y el clopidogrel. ¿Por cuánto tiempo? Pues en la mayoría de pacientes, un año. En aquellos pacientes en los que el riesgo hemorrágico supera al trombótico, lo acortaremos a 6 meses. Y a partir de ahí, continuaría ya en la mayoría de pacientes con el anticoagulante oral directo en monoterapia. ¿De qué depende, como he dicho, que los tiempos en los que están triple terapia, terapia dual, monoterapia con anticoagulante directo? Pues va a depender del riesgo tromboembólico y del riesgo hemorrágico. Por desgracia, no hay escalas validadas para poder hacer, y sobre todo escalas que sirvan para hacer un balance riesgo-beneficio óptimo, y aquí habrá que individualizar con cada paciente. Sí que las guías últimas nos recomiendan el uso de la escala PRECIS-DAP, pero con poca evidencia científica, para saber si acortamos el tiempo que mantenemos con clopidogrel. Así que estos son los mensajes para llevar a casa. Como creo que me he cedido un poco, pues creo que voy a dejar a Paco que los cuente al final de la presentación. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Gracias por tu fantástica presentación. Yo creo que nos ha aclarado muchísimas cuestiones, además clarísimo, de cómo utilizar la anticoagulación y la antiagregación en pacientes con fibrilación auricular y síndrome coronario agudo. Creo que sin más damos paso al doctor Ángel Álvarez, que nos va a hablar del paciente anticoagulado que consulta por sangrado, nuestra actitud en función de la localización y gravedad de la hemorragia y la anticoagulación y traumatismo craneoencefálico. Así que Ángel, cuando tú quieras, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, dar las gracias al doctor Ruiz por contar conmigo para estas exposiciones y bueno, felicitar a Alejandro porque ha sido la verdad que muy clarificadora la exposición suya, ¿no? Bueno, yo voy a hablar del manejo de los sangrados en pacientes anticoagulados y como siempre voy a intentar mojarme y dejarlo bien protocolizado, por lo menos como lo solemos hacer en nuestro área sanitaria. Y luego le dije a Paco que quería hablar sobre el TC leve, moderado y la anticoagulación, que nos crea muchos problemas porque hay que individualizar mucho, pero bueno, a ver si lo podemos homogeneizar algo, ¿no? Pues bien, esto es lo que no nos queremos encontrar nunca y que, bueno, pues si veis en el margen superior derecho, este paciente llega a las 12 y algo de la mañana, 12 y 12, y a la 1:28 y a la 1:28 de esa misma mañana, pues este es el aspecto que tiene el hematoma que venía. O sea, en cuestión de 1 hora y cuarto ha crecido exponencialmente. ¿Qué podemos hacer? Pues tenemos que estar rápido porque sabemos que, viendo las escalas de gravedad de las hemorragias intracerebrales, un volumen sanguíneo que aumenta de 30 centímetros cúbicos, pues nos puede aumentar la mortalidad a un mes un 50%. O sea que, efectivamente, esto es lo que ocurrió también en esta persona, ¿no? Y para ello, ¿qué podemos hacer nosotros para que eso no progrese? Pues tenemos que, ante cualquier sangrado, tener bien monitorizada la anticoagulación, saber qué pruebas de laboratorio son las que disponemos, saber manejarlas. En los sangrados tenemos que saber cuantificar ese sangrado y tenemos que saber cualificarlo, o sea, no solo el grado de sangrado, sino por dónde sangra. Y utilizar, pues bueno, las 4 R que siempre hacemos en todos los manejos de sangrado, ¿no? Revisar qué tipo de fármaco, a qué hora ha sido la última toma, si es una anticoagulante de acción directa o una antivitamina K, retirar el fármaco de la circulación si estamos en tiempo, con carbón activado, con otros medios, diálisis si es necesario, reparar si se ha producido la hemorragia por un traumatismo o necesitamos cirugía o alguna prueba como pueden ser una endoscopia, y revertir, utilizar los revertores que tenemos, los antídotos, digamos, entre comillas, y todo ello bajo un algoritmo que creo que tenemos que tener bien engrasado en todos los hospitales. Las pruebas de laboratorio rutinarias, pues sabemos que para los antivitamina K va a ser el INR, los no valvulares, las FA no valvulares, pues van a estar en torno entre 2 y 3. También aquí voy a meter también a los enfermos de enfermedades tromboembólicas venosas que han sufrido un TEP o una TUEP, y sabéis que el INR estará entre 2 y 3. Y aquellos que utilicen prótesis valvulares, pues normalmente estará entre 2,5 y 3,5. Para las heparinas, fundamentalmente, vamos a utilizar el tiempo de tromboplastina parcial activada, y para la heparina bajo peso molecular, pues serían los anticuerpos antidiesa, que estos no estarían de rutina. Si veis este texto, aparece en una guía de anticoagulación en situaciones especiales que ha aparecido recientemente publicado y que lo encabezan los 2 coordinadores de los grupos de tromboembólica de SEMES Nacional, Sonia Jiménez de ETV y Alfonso Martín de fibrilación auricular, y es la que nos dicen que los test rutinarios, así como para el de Abigatran, es muy efectivo utilizar tiempo de trombina y el tiempo de tromboplastina parcial activada, aunque no son unos test cuantitativos, sino sirven para saber cómo de anticoagulado está esa persona. Nos dicen que los anticoagulantes de acción directa, pues podríamos utilizar tiempo de protrombina y que valores bajos de ellos nos harían actuar como un predictor negativo. Aunque luego apostillan de que, bueno, pues dependiendo del test de laboratorio y de
del efecto excesivo del fármaco o bajo no sería fiable a bajas concentraciones. Yo no estoy de acuerdo con esto, no pego de orgulloso, pero sí me voy al JAMP del 2017, Tomaselli y colaboradores, en el que nos dicen que tiempos normales de protrombina pueden hacer que haya circulante todavía suficiente fármaco, tanto de apixaban como de edoxaban o rivaroxaban, como para considerar lo que están influyendo en el sangrado de ese paciente. Quiere decir que no vamos a tomarlo como medida. Lo que os digo, nos debemos ir incorporando a grupos de trabajo trombótico. Este es el de nuestro área sanitaria, en el que veis pues ahí casi todas las especialidades. Ya hemos incorporado también oncología y cirugía vascular. Y con todo ello lo que pretendemos es dar uniformidad y rapidez de acción, ¿no? Entonces, ante alguien que toma dabigatran, ¿qué haremos? Pues la hemostasia basal. Nosotros tenemos un epígrafe en nuestro hospital, en las peticiones electrónicas, en el que directamente si toma dabigatran lo picamos y te van a dar el tiempo de trombina, que no es algo que nos hacen habitualmente, pero que si lo picamos nos lo hacen. Y si el tiempo de trombina es normal, pues no hay hallazgos relevantes de estos fármacos. Pero si el dabigatran se ha tomado antes de la última vida media, son las 12-14 horas, y el tiempo de trombina está prolongado, quiere decir que hay niveles relevantes del fármaco circulante. Y habría que hacer un TPTA, que si es más de 1,5, pues habría acción anticoagulante y habría que tratar de revertirlo. ¿Y qué hacemos con el resto de los anticoagulantes de acción directa? Bueno, pues saber que el INR no nos va a servir, que lo ideal sería contar con anticuerpos antifactor 10, pero que no lo podemos hacer de rutina, el nivel sería 30 nanogramos mililitros, y que el dabigatran, pues ya lo hemos dicho, el tiempo de trombina sería muy sensible y el TPTPA sería una buena medida de nivel de anticoagulación. Pacientes con hemorragias menores que a nosotros nos llegan menos o nos preocupan menos, esto es más de atención primaria, pues la equimosis, hemorragia, hemorroides, ya sabemos la antivitamina K, pues suspendemos alguna dosis, ¿no? No solo cuidado en los que estén bien anticoagulados, que también están anticoagulados, y si está sangrando, pues habría que interrumpir igualmente una dosis, ¿no? Yo ahí pongo los días en los que interrumpiría. Yo no entraría en el juego de darle algo de vitamina K, que sabéis que bueno, sería el antídoto ideal para los antivitamina K, pero que no hace efecto hasta las 6 horas y ya nos vuelve loca la anticoagulación. Entonces, solo en aquellos que tienen más de 8, pues por el riesgo hemorrágico que tienen, lo intentaremos revertir con vitamina K. Y en los que toman anticoagulantes de acción directa, bastaría con retrasar la dosis 1 o 2 vidas medias, sabéis que están en torno a 15-17 horas, y según la filtración glomerular. A menor filtración glomerular del paciente, pues más vidas medias habría que dejar, ¿no? La heparina bajo peso molecular, pues exactamente igual. En cuanto a los antídotos, las heparinas tenemos la protamina sulfato, que es un buen antídoto para la heparina circulante, sobre todo para no fraccionada, porque la heparina bajo peso molecular pues no siempre está circulante y tiene una distribución más errática. 1 miligramo va a neutralizar 100 unidades. En cuanto a los antivitamina K, pues tenemos el plasma fresco congelado, que cada vez utilizamos menos, y sobre todo los concentrados complejos protrombínicos. Sobre todo aquellos de 4 factores, que serán el 2, el 7, el 9 y el 10, que son prácticamente todos los que tenemos en los hospitales. La dosis exacta no la sabemos, pero nos podemos guiar, ya con Quintana en 2012, hizo un magnífico estudio en La Paz, y nos podemos guiar pues, en función del INR sin identificar peso ni función renal, ¿no? La dosis debe ser individualizada. Hay que tener en cuenta que son tremendamente trombóticos, y eso nos va a dar idea de cómo manejarnos con ellos, y es preferible aumentar la dosis de inicio que tener que administrar una segunda dosis. Y la dosis INR dependiente, pues el número mágico va a ser 5, o sea, INR por debajo de 5 o iguales le damos 15 unidades, si son mayores de 5, 30 unidades. ¿Qué indicaciones vamos a tener para revertir pacientes que sangran con antivitamina K? Pues que tengamos una intervención quirúrgica, una técnica invasiva que no podemos demorar, menos de 6 horas, hemorragias intracerebrales, sobre todo los INR mayores de 1,5, y las hemorragias moderadas o en órganos críticos, por riesgos vitales. ¿Cuáles serán los órganos críticos? Pues ya sabéis, aquellos que no podremos actuar sobre ellos, que no podemos comprimir el sangrado. El sistema nervioso central, retroperitoneales, oculares con disminución visual, articulares de articulaciones mayores, musculares con síndromes compartimentales, pericárdicas, pulmonares más que pleurales, y pongo en otro color la hemorragia digestiva alta,
Pues porque como es la más frecuente y casi nunca aparece, sí es importante que aquí le hagamos ver a nuestros endoscopistas, sobre todo los de guardia, que necesitamos cuanto antes a este tipo de pacientes hacer una endoscopia. Tenemos que saber si el sangrado se debe a una lesión potencialmente grave o no. Si no ven nada, pues estupendo, a lo mejor no tenemos que revertirlo y simplemente lo que tenemos que dejarlo con un soporte hemodinámico. Entonces, el protocolo para las hemorragias graves, los antivitamina K, las de compromiso vital o moderado a órgano crítico, os propongo el siguiente protocolo, que es el que nosotros usamos, suspender la antivitamina K, administrársela y hacerle una medición del INR y en función de si tiene 5 o más de 5, pues administrarle concentrado complejo protrombínico. Medimos a los 30 minutos si está el INR por debajo de 1,5 y si no, podríamos sopesar una nueva dosis o incluso plasma fresco congelado. En aquellas moderadas o mayores, bueno, habría una cabida del plasma fresco congelado, pero ya os digo que cada vez más utilizamos el concentrado complejo protrombínico. En los anticoagulantes de acción directa, pues siempre tenemos que establecer la gravedad de la hemorragia. ¿Cómo? Bueno, pues cuantificamos. Si hay un descenso de 2 gramos de hemoglobina hasta 5, pues podría ser un sangrado moderado y más de ello sería un sangrado grave. Tenemos que registrar siempre la última hora de la toma del fármaco y las pruebas de coagulación que vamos a tener en ellos, pues la Vigatran va a ser timpotrombina y el TTPA, como hemos dicho, y el Ribapix y Edoxa excepcionalmente nos pueden hacer los antifactores 10 y el TP podría ser orientativo, pero ya os digo que yo no me fiaría mucho de ellos. Sino, si el paciente dice que se lo está tomando regularmente, hay que tomarlo como que ese paciente está bien anticoagulado. Hemogramas y los estudios de función renal fundamentales, pues la mayoría de ellos, todos, se van a eliminar en mayor o menor grado por el riñón y es importante para actuar. ¿Qué medidas específicas adoptaremos? Pues si es un sangrado leve, suspenderemos o retrasaremos la próxima dosis y las medidas hemostáticas locales, pues, de compresión y se podría administrar ácido tranexámico. En las medidas de sangrado para moderado grave, pues las leves más podríamos utilizar tranexámico IV, hacer procedimientos de reparación, si se precisa, cirugía, endoscopia, asegurarle buenas diuresis y retirar fármacos si es posible todavía, porque la ingestión es reciente con carbón activado, y los antídotos. Los antídotos pues tendríamos el reversor del Vigatran, que es el iberostizumab. Sabéis que son 2 botes de 2,5 gramos, no depende ni de la función renal que tenga el paciente ni de la masa corporal. Se ponen con 5 minutos de intervalo uno de otro y en bolo lento. Y la otra opción para el resto, o sea, para los antifactor 10, que no sean la Vigatran, pues sería los concentrados complejos proteomínicos. Y la dosis sería mayor, de 50 unidades. También se podrían usar los concentrados complejos activados. Existe un antídoto, el Andesanet alfa, que lo utilizan los norteamericanos, está aprobado por la EMEA y de momento no se ha comercializado, quizá por el precio, quizá también porque con el concentrado complejo proteomínico nos va bien. Y en aquellos que son de riesgo vital o órgano crítico, pues utilizaríamos directamente ya los reversores. Esto, como os digo, lo de los protocolos, esto es de un grupo de hospitales americanos de los servicios de urgencia y emergencia, y en el que veis que ellos, pues, creo que así se ve mejor, utilizan, dependiendo de las vidas medias de la filtración glomerular que haya tenido el paciente, pues lo mismo que utilizamos nosotros. Lo pongo sobre todo porque aquí aparece el fondaparinus, que no lo he utilizado, no lo he puesto porque tenemos poquísimos pacientes en tratamiento crónico con ellos, pero que sepáis que se pueden revertir también con concentrado complejo proteomínico. Pero ya veis que los que ellos utilizan el Andesanet alfa, pues si no, le ponen concentrado complejo como nosotros. Bien, y no olvidarnos siempre que después de revertir la anticoagulación, esos pacientes estaban anticoagulados por algo. Las recientes guías de fibrilación auricular nos dicen que podemos hacer 3 cosas en esos pacientes. O volverles a poner la anticoagulante de acción directa, entre 2 y 4 semanas empezar después de una hemorragia intracerebral, o cerrarle la orejuela izquierda, si vemos que va a ser imposible porque tiene una contraindicación ya bastante absoluta, o, dependiendo del tipo de paciente, frágil o demás, sin tratamiento para la prevención de esto, que cada vez dejaremos menos. Estos son factores que van a favorecer la interrupción de la anticoagulante de acción directa, que son factores de alto riesgo hemorrágico, y los que favorecerían la reanudación, que serían pues, de bajo riesgo hemorrágico.
y la mayoría de ellos pues vamos a intentar individualizarlo. Siempre el riesgo tromboembólico y el riesgo de hemorragia, ¿no? En las hemorragias intracerebrales, por regla general, los mantenemos sin anticoagular entre 2 y 8 semanas, las digestivas al menos una, las genitourinarias menos de una y la cirugía y trauma pues unos días, ¿no? Y haremos un seguimiento más estrecho de ellos. Y sin más, voy a pasar bueno, ¿por qué me he metido con el tema de protagonizar algo que hacemos con los pacientes con tromboembolismo microencefálico leves moderados? Bueno, pues porque estas preguntas son diarias, ¿no? ¿Qué considero un TC leve moderado? ¿Un coscorrón de un abuelito que se ha dado con la ventana ya porque está anticoagulado lo considero? ¿Qué selección de paciente hago? ¿Qué pruebas complementarias le voy a pedir? ¿A quién voy a dejar observando y cuánto tiempo? ¿Qué control voy a hacer de los observados? ¿Y qué pauta de tratamiento anticoagulante voy a tener que hacer en observación y al alta? Y si van a necesitar luego alguna revisión. Bueno, pues lo primero que tenemos todos en mente es la aparición en 2014 del magnífico protocolo de Hidalgo y Salido, del Carlos Haya, en el que, revisando la literatura, nos dicen que en los pacientes anticoagulados ellos se referían a los que estaban anticoagulados con antivitamina K, pues estaban empezando los anticoagulantes de acción directa, pues bueno, lo que hay que hacer un triaje inmediato, viendo el mecanismo de lesión, presencia de síntomas, lo que hacemos habitualmente, ¿no? Medidas de protección, obtención de pruebas sanguíneas, si hay síntomas de que ese paciente puede sangrar, bueno, este tipo de paciente hay que hacer un TAC precoz. Yo hablando una hora y hay una serie de factores de riesgo que aunque no están homologados, ya sabéis que hay muchos factores, pero que se suelen repetir los pacientes mayores, tanto para riesgo trombótico como hemorrágico, luego os voy a dar algunas escalas. Pues si es patológica, actuamos según hemos visto antes, y si es normal, pues ellos planteaban, dependiendo del INR, suspender alguna dosis o incluso administrar algo de antídoto o al final incluso llamar al hematólogo. Y los tenían a todos observando las 24 horas y le hacían un TAC al alta o antes de 24 horas o rutinario a las 24 horas antes de irse. Y no nos decían un poco qué es lo que hacían. Entonces yo aquí pues veo que carece de ver qué hacemos con los pacientes que toman anticoagulantes de acción directa, cuáles son los riesgos trombóticos y qué hacemos con los de alto riesgo trombótico, qué plan vamos a tener de anticoagulación con ellos al alta y si a todos los pacientes con TC leve moderado vamos a tener que hacerle un TAC a las 24 horas. Eso solo va a valer el de inicio. Bueno, pues incidencias de leve moderado, veis que no es algo incidental, son 100 a 700 en 100.000 pacientes años, 5% van a estar anticoagulados, eso va a ir por supuesto en aumento, que la mortalidad es del 20 al 25, pero claramente está sesgado por los TC graves. Los pacientes anticoagulados, pues además pueden estar antiagregados, que el 10% de población, no lo olvidemos, mayor de 50 años ya toma ACO, y esto va a ir en aumento y dependiendo cada vez más de la esperanza de vida. Que el TAC inicial en observación, pues hay muchas guías que nos dicen que hay que hacer a las 6 a las 24 horas, no solo desde las 24 horas de forma rutinaria, y que, bueno, la madre del cordero de aquí, que es intentar evitar la hemorragia intracerebral diferida, tiene un riesgo bajo, pero que cuando nos ocurre y nos pasa en nuestra cara, pues nos quedamos un poco con cara de tonto, ¿no? Que es entre 0,6 y el 6%. Mira, este es un trabajo fin de grado que hizo Javier Sánchez Alcalá, un alumno nuestro de sexto el año pasado sobre hemorragias intracraneales, que por cierto sacó sobresaliente. Recoge todos los pacientes de hemorragia intracerebral en 2 años, es un trabajo retrospectivo, ve que son 34, y 18 pacientes, el 56% son hemorrágicos por TC. 58% son diferidas porque son suturales. 3/4 partes tomaban antivitamina K, pero ya se veía que había algunos que tomaban ACO, tenían una edad cercana a los 80, tenían un índice hemorrágico alto y veíamos que la mayoría de los que tomaban antivitamina K, estaban infracoagulados, sin embargo sangraban. Los tratamientos de reversión eran muy heterogéneos, ¿vale? Bueno, pues siguiendo esto me voy a las guías de prácticas clínicas europeas. Las italianas nos dicen que, bueno, que ellos siempre hacen un TAC, luego lo tienen en observación 24 horas y otro segundo TAC de rutina a las 24. La Federación Sociedad Neurológica, pues que le hacen el TAC, observan y en función de cómo vaya, le hacen un segundo TAC o no a las 24. Y las alemanas dicen que le hacen un primer TAC seguro, pero que luego ya, según vean, ¿no? La alta observación,
no se ponen tampoco muy de acuerdo en qué patrones de reversión de anticoagulación tendrían. Y bueno, pues con todo ello y con las reglas que tenemos para el traumatismo craneoencefálico, que aunque las conocemos, muchas veces no sabemos de dónde vienen, las reglas canadienses, las de Nueva Orleans. Si veis aquí, bueno, pues la de tener un Glasgow que disminuye de 15 2 horas después del traumatismo craneoencefálico, si hay en el porrazo sospecha que tiene un hundimiento o signos de fractura de la base del cráneo, que haya vomitado, que sea mayor de 65 años, que le duela la cabeza, que convulsiones después. Estas son las que habitualmente les pedimos nosotros. Y con todo ello, pues ya os digo, me puse a revisar en PubMed y seleccioné 5 artículos que me parecieron interesantes que brevemente os voy a explicar, ¿no? Este es es un estudio tailandés y lo pongo porque ellos estaban preocupados bueno, pues se están gastando el dinero pero no quieren gastarse más de lo posible porque hablan 2 veces en vías de desarrollo, ¿no? Son tomas de decisiones clínicas después de un TC. Y bueno, yo hablaba respecto al mecanismo lesional, pues me hacía gracia que hablaban de caída de más de 1 metro de altura, no de a nivel del suelo, porque ellos asumían que los canadienses y los de Nueva Orleans eran muy altos, entonces ellos al caerse se podían hacer más daño que un asiático. Que los accidentes de moto sin casco eran muy habituales allí y bueno, los atropellos en vehículos están a la orden del día, ¿no? Y en criterios anticoagulados ellos ponían de base 65 años, muy ñeño de nosotros, las intoxicaciones por alcohol o drogas y los hematomas subaleales, o sea, los chichones lo consideraban también para hacerle daño. Los factores de riesgo que creían que predecían la hemorragia intracerebral por TC, pues hablaban de darse un golpe en la cabeza y un factor que a mí me parecen muy oportunos, ¿no? Tener más de 65 años, un mecanismo lesional peligroso, por ejemplo, una caída por la escalera o de alto impacto, que estén intoxicados, cefaleas, vómitos, tomas anticoagulantes, por supuesto, pérdida de conciencia, en fin, los que solemos utilizar. Respecto a la hemorragia intracraneal diferida sintomática, hay un estudio holandés, esto es del 2018, recordad que todos los que he elegido son a partir del 2014, que es el de Carlos Haya, y aparte de hacer un estudio en Holanda en 2 hospitales, hace luego un metaanálisis, ¿no? Y sobre todo lo que hace es ver el desarrollo en la evaluación de pacientes que se llaman 24 en observación después de un TCLECO moderado. Es un multicéntrico retrospectivo de 5 años, como os digo, y vean pacientes que están anticoagulados no solo por antivitamina K, sino también por anticoagulantes indirectos y heparina, ¿no? En el endpoint primario, diagnóstico en 24 horas de una diferida, tras el traumatismo, y el secundario, pues que sea además sintomático. Entonces, una población grande, en la que ven seleccionan 900 y pico de pacientes, la inmensa mayoría de los sangrados diferidos pues son producidos por la antivitamina K, la mayoría tienen FA y ellos están en riesgo, en rango terapéutico. Aquí sí el mecanismo lesional, como son holandeses, pues hablan de caída a nivel de suelo, son muy altos, y las bicicletas, como no. Y los resultados pues me resultan muy curiosos, porque hay solo 9 hemorragias diferidas, ninguna de ellas se desarrolla con un trastorno neurológico, o sea, se detecta porque se le hace un TAC rutinario. 4 de ellos lo presenta del día 2 al 52, o sea, después de las 24 horas, pero más cercanos a esas 24 horas. Y en 3/4 partes de los que han sangrado, se ve retrospectivamente en el segundo TAC que en el primero ya había indicios de que había una hemorragia. O sea, que la mayoría de las hemorragias diferidas son hemorragias primarias, pero que no se han visto pues, adecuadamente. Eso nos hace ver que hay que verlas con mucho mimo y no verlas de pasada, o no verlas nosotros solos, como hacemos algunas veces cuando tenemos prisa. Los 8 de ellos, o sea, la mayoría estaban pasados de INR, estaban sobrecoagulados, y había una incidencia muy baja de diferida, de hemorragia diferida, el 1%, bueno, pues normalmente está en el entorno. Este es un estudio italiano también en el que nos hablan de pacientes anticoagulados y la diferencia significativa entre anticoagulantes acción directa y vitamina K, pero en el que incluyen pocos pacientes con antivitamina K. Lo pongo porque recogen a todos los pacientes con carácter prospectivo que ven y de ellos pues seleccionan a pacientes con TC y anticoagulados, que son unos 206, ¿no? Y un poco más rápido. En ellos ven que hay 23 pacientes que desarrollan una hemorragia intracerebral, o sea que se ven en el primer TAC. De ellos, casi todos son con antivitamina K.
y de los que se siguen, hay 3 que son sintomáticos. O sea, en esas 24 horas aparecen 3 con síntomas. 2 de ellos le hacen el TAI, es normal. Quiere decir que hay un índice muy bajo en esas 24 horas de hemorragia digerida. No nos dicen mucho de los pacientes a los que se les revierte la anticoagulación, y sí que a los que les revisan porque le hacen una llamada al mes, pues que hay un 3,9% de pacientes que desarrollan síntomas y solo 2 de ellos tienen una hemorragia intracerebral, pero es leve. Entonces concluyen en que hay que hacer un importante seguimiento clínico en esas 24 horas de síntomas neurológicos, que es una muy baja incidencia al mes de la hemorragia intracerebral una vez que se van de alta, que no es necesario el segundo TAP de rutina si no hay clínica neurológica. Los factores de riesgo para hacer una demorada pues son muy parecidos a los de hacer una primaria: impacto de alta energía, que haya una evidencia de traumatismo por encima de las clavículas, presencia de otras fracturas simultáneas, amnesia postraumática en los antivitaminas K los que estén sobrecoagulados y pérdida de conciencia tras impacto. No hay unos criterios claros para ellos para hacer esa reversión, y la incidencia de la hemorragia intracerebral demorada con TC es del 1,7, con lo cual está entre 0,2 y 6, que como hemos visto antes. Hay 2 estudios más americanos, uno es de la costa oeste y otro tejano, este de la costa oeste, y es un estudio unicéntrico, y también me llama la atención porque ellos ven si es necesario repetir rutinariamente. Ellos lo hacen a las 6 y a las 24 horas. Claro, aquí sobra el dinero y le hacen 2 TAP, no como los tailandeses. Pero ven que no es necesario ni a las 6 ni a las 24 horas si no aparecen síntomas. Y también hacen una revisión exhaustiva porque los poquitos que hacen una hemorragia intracerebral, que no llegan al 0,1, por eso tampoco lo he anotado, hacen una revisión exhaustiva del primer TAC y ya tenían indicios de esa hemorragia. Y este es el otro estudio del 2020, un estudio americano en condiciones, multicéntrico, de 2 años, en el que 700 pacientes. Si hacen una comparación entre los que toman antivitamina K y anticoagulantes de acción directa, y veis que casi el doble de los que desarrollan hemorragia intracerebral diferida son los que toman antivitamina K. Las hemorragias, los anticoagulantes de acción directa son menores y más leves. La mayoría de los que toman antivitamina K que desarrollan la hemorragia también están antiagregados, se revierten sin mucho criterio, y los factores de alta probabilidad pues, son parecidos. Aparte, añaden los antiagregantes. Ellos valoran al alta la suspensión de los anticoagulantes de acción directa y antivitamina K siempre que se pueda, según la vida media y riesgos trombóticos y hemorrágicos. Pues con todo ello me reviso las guías de práctica clínica últimas, la FA, la ERA, la AJA, las principales sociedades, y bueno, pues me he permitido el establecer un protocolo que voy a plantearos, y que sería este para los antivitamina K. Es complementario, por supuesto, a nuestros compañeros que hicieron de Carlos Haya en 2014, y en el que, bueno, pues aquí sí lo hago en función de que si el traumatismo craneoencefálico, yo en vez de 1 hora, creo que es un poquito más realista y pongo 2, a todos ellos los vamos a observar 24 horas. Los criterios van a ser los que nosotros utilizamos para los TC leve, moderado, grado 1, y lo que sí a cada paciente los vamos a asignar un grupo. Riesgo trombótico, alto riesgo hemorrágico, riesgo trombótico hemorrágico no alto y alto riesgo trombótico hemorrágico. Y lo que vamos a hacer al alta. Bueno, pues os digo, vamos a atender en ellos siempre a los que tienen un riesgo trombótico elevado, mantener anticoagulación con lo que tengan, con esa antivitamina K, o bien pasarlos a terapia puente a dosis plena, sobre todo con heparinas que podemos utilizar cada 12 horas. Los de riesgo hemorrágico elevado vamos a atender a revertirlo y hacer terapia puente durante 7-10 días, y el resto de terapia pues los vamos a intentar revertir y mantenerlos 5 o 7 días con dosis profilácticas. Los factores de riesgo trombótico los sabéis de sobra, pero bueno, los de alto riesgo trombótico serían los portadores de prótesis valvulares metálicas, los CHAPVAS de 5 o más, o los que hayan tenido un ictus o una ETV los 3 meses previos, o tromboembolias, o trombofilias, perdón. Y el riesgo hemorrágico, como antes ha hablado Alejandro, hay menos escaladas validadas, ¿no? Bueno, yo utilizo la que utilizan también los compañeros de Carlos Haya, que serían la hemorragia grave menos de 6 meses, complicaciones graves por hemorragias previas, alcoholismo, demencia, etcétera, y en la que podríamos añadir algunas de las de ETV, ¿no? Que podrían ser la escala Riete, en las que podríamos meter el cáncer, y podrían ser las de las guías CHES, las que podríamos meter, por ejemplo, la diabetes, ¿no?
En cuanto a los grupos, no voy a entrar en ellos, tampoco me va a dar mucho tiempo. Y lo que os digo, los que tengan riesgo trombótico elevado, vamos a tender a mantener la anticoagulación, y si tenemos que revertirla, pues saber que al alta lo vamos a mantener con heparina a dosis plena. Los de riesgo hemorrágico elevado, pues vamos a tender a revertirlos. Los de riesgo trombótico hemorrágico no alto los vamos a revertir, vamos a hacer una terapia puente, una heparina a dosis profiláctica 7 días, y a los trombóticos hemorrágicos altos, pues nos vamos a intentar revertir y dejar con heparina bajo peso molecular 7 días. ¿Y qué vamos a hacer con los que toman anticoagulantes de acción directa? Bueno, pues es muy parecido el protocolo. A los que toman heparina, lo único que vamos a hacer es suspenderlo 24 horas y, por supuesto, no vamos a hacer ninguno, un TAC rutinario, un segundo TAC rutinario, salvo que haya síntomas, y simplemente vamos a diferenciar los que toman dabigatran de los que toman ribapixab y edoxa. Entonces, los que toman dabigatran, pues si la última toma en menos de 12 horas o en una vida media, o la afectación glomerular en menos de 50, pues le haremos, ya vimos, el tipo de trombina y el TPTA, si es positivo y tiene más de 1,5, o sea que hay dabigatran circulante, los vamos a revertir. Ya decimos que este antídoto no tiene incidencia trombótica. En los demás supuestos, pues los vamos a dejar 3 días sin que tome el dabigatran. Se dan de alta incluso, ese día no toman, y 2 días más. Y luego los volvemos a reintroducir. Y los que toman ribapixab y edoxa, yo aquí pongo que los que tengan alto riesgo hemorrágico, me plantearía ponerle concentrado complejo protamínico. No pretendo revertirlos del todo, pero sí quitarle esa carga del fármaco, porque la dosis ya acordáis que serían de 50 unidades kilo. Entonces, los demás supuestos suspenderíamos 3 días, igual que con dabigatran. No debemos hacer nunca terapias puente para los anticoagulantes de acción directa, y pues, los anticoagulados con heparina ya lo hemos dicho, suspenderlo 24 horas. Como conclusiones, cosas para llevarnos a casa, aparte de las que luego os comentará Paco, las hemorragias intracerebrales diferidas en pacientes con traumatismo craneoencefálico leve, moderado y anticoagulado en 24 horas o más son poco frecuentes. No parece necesario hacer un segundo TAC en asintomáticos. La mayoría de las hemorragias diferidas que aparecen en las siguientes 24 horas son porque ya las tenían en el primer TAC, o sea, debemos insistir a los radiólogos en que nos miren bien los TAC en los TC leve, moderado, anticoagulado, y por ello, porque ya aparecen en el primero, y la mayoría son esos, sino que se han prolongado, no se han detectado en el primer TAC, habría que intentar suspender los antivitamina K, los anticoagulantes de acción directa en observación, revirtiéndolo según el riesgo trombótico y hemorrágico. Al alta también hay que tender a no darlos, y dependiendo de las vidas medias que tengan. Y en general, para la reversión de cualquier hemorragia, pues preferible siempre el uso del anticoagulante de acción directa. Siempre, si es posible, que hay que cambiarlo. Ahora nos dejan. Conocer e interpretar bien las pruebas de laboratorio, cualificar bien los sangrados, no solo cuantificarlos, y seguir recomendaciones consensuadas, sobre todo haciendo algoritmos intrahospitalarios. Muy bien. Pues muchas gracias, Ángel. Intenso, extenso, pero creo que absolutamente práctico, y además propones un algoritmo de manejo del TCE en pacientes anticoagulados que la verdad que hay que leérselo con detenimiento, y creo que es bastante fácil de aplicar teniéndolo por delante. Quiero comentar que las sesiones están siendo grabadas y que serán colgadas en la página web de SEMA Andalucía. ¿De acuerdo? Lo digo para todos aquellos, o bien que se han incorporado tarde o que no han podido incorporarse y puedan asistir y verla más adelante. Yo, si os parece, podemos empezar con algunas preguntas del público, si quieren directamente abrir el micrófono o a través del chat que hay de preguntas y respuestas. Hay una que pone Rocío Miranda: ¿se suspende siempre en función del riesgo aunque TAC sea normal? Me imagino que creo que está escrito al final de tu presentación, Ángel, en relación al TC, ¿no? Sí. Si no tiene riesgo trombótico ni hemorrágico alto, sí debemos suspenderlo. El paciente se debe suspender
Y ya sabemos que los antivitamina K tienen una vida media de entre 3 y 5 días, que son precisamente los de mayor riesgo de hemorragia. No olvidéis que con las revisiones que hemos hecho, la mayoría de los sangrados diferidos son hemorragias primarias, sino que no se han visto bien. Y precisamente por estar anticoagulados, pues han sangrado. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta más? Felicidades. Muy bien, magnífica exposición. ¿Alguien de los asistentes tiene alguna otra pregunta respecto a la presentación de Alejandro o de Ángel? A mí me gustaría hacer una consideración, Alejandro, en cuanto a, porque la diapositiva vista fuera de contexto, que pones de control de ritmo y control de frecuencia, si no se sabe que es dentro de la charla de síndrome coronario agudo y fibrilación auricular, pues induce un poco a error, ¿no? Te lo digo esto porque la amiodarona es poco amigo, o somos nosotros muy poco amigos de la amiodarona en urgencia. Bueno, pues sabes tú, por el mecanismo de acción que tiene en cuanto a rapidez y seguridad en su efecto. Pero es cierto, como tú dices, que cuando tratamos la fibrilación auricular y a la par el paciente presenta un síndrome coronario agudo, las posibilidades terapéuticas se nos reducen exactamente a lo que has dicho, ¿no? No podemos tener otro fármaco para control de frecuencia que no sea un beta bloqueante intravenoso u oral, y no podemos tener un fármaco para control de ritmo si no estamos utilizando la cardioversión eléctrica. No puede ser otro que la amiodarona, en cuanto a que ninguno de los que han mencionado, ni Benacalán, ni Fleca, ni propafenona, ni por supuesto dronedarona, que no lo utilizamos nunca como cardiovertor, ¿no? Estarían indicados, ¿de acuerdo? O sea que me gustaría, lo dejo dicho porque soy un tanto intenso con el tema de la amiodarona en urgencia, y si alguno un poco dormido ha cogido la idea fuera de contexto, pues me gustaría dejarlo así de especificado como tú lo has hecho perfectamente, ¿no? ¿Vale? Yo creo que la semana que viene habrá oportunidad de hacer hincapié, ¿no?, en revertir el posible efecto de esa diapositiva, pero es cierto que el mensaje la semana que viene será lo contrario. Si lo que queremos hacer es una cardioversión, no utilice amiodarona. Es un tratamiento de descarte, pero es que este contexto te impide cualquier otra opción, como bien has dicho. Pero es verdad que la amiodarona es perder tiempo. Yo creo que es algo que siempre se ha utilizado históricamente porque es un fármaco muy, muy sencillo. Es verdad que es un fármaco muy tóxico a largo plazo, que siempre intentamos en las consultas quitar, pero que a corto plazo, en el ámbito de urgencia, es muy cómodo. Es muy difícil que dé problemas, salvo la hipotensión, pero porque la fleca, pues, bueno, pues tiene que estar ahí monitorizando que no te pasa un flúter a un flúter 1C, que se te ponga 200 latidos por minuto, incluso un ATV si es un paciente mal seleccionado, o que te hagan una hipotensión, etcétera, ¿no? Entonces, o que desconozca el perfil del paciente. Te viene a urgencia y no sabes si tiene cardiopatía estructural, ya un señor de 60 y tantos años, con factores de riesgo, y ya no te desenvuelves con tanta tranquilidad como si tienes 40 años deportista, ¿no? O sea que la fleca tiene su ámbito. Y bueno, el Bernacalar lo que trae, lo que aporta es la rapidez de acción, sobre todo la gran ventaja que tiene, que administrarlo estás viendo el efecto, pero también tiene sus limitaciones. Digamos que se queda ahí entre que se puede utilizar en cardiopatía intermedia, pero no lo puede utilizar en No paciente inestable, con hipotensión, insuficiencia cardíaca, que si arritmias ventriculares, o sea que muchas veces también es un problema. Y en el síndrome coronario agudo es que quizá el mejor tratamiento, igual que en la insuficiencia cardíaca, el mejor tratamiento de control de la frecuencia muchas veces el diurético. Eso es lo que frena mejor una insuficiencia cardíaca. Muchas veces el mejor tratamiento de un síndrome coronario agudo es abrir la arteria. Es lo que más va a estabilizar al paciente y lo que va a evitar las arritmias recidivantes, ¿no? Bueno, pues me parece muy bien el punto de vista, el toque de atención, Paco. Muy bien. Ángel, pregunta Antonio Infante, dice, en el TC en paciente anticoagulado a contar normal, siempre mantener en observación 24 horas. Yo mantengo entre 6 y 12 horas y la exploración neurológica seriada es normal. Sí. ¿Qué te parece? Bueno, por eso las guías de práctica clínica todas hablan de 24 horas, ¿no? Tanto las italianas como la de las sociedades neurológicas.
El tema ahí de dejarlo 24 horas siempre es por si aparece una hemorragia diferida y provoca síntomas. La hemorragia diferida la cazaríamos haciendo TAC a las 24 horas, pero hemos dicho que de rutina no merece la pena radiar a ese paciente, salvo que aparezcan síntomas, y los síntomas siempre aparecen, o la inmensa mayoría de las primeras 24 horas. En el estudio italiano se veía que ellos lo revisaban al mes y casi siempre los síntomas aparecían o las primeras 24 horas o muy cercano a las 24 horas. Yo creo que es una buena práctica en un paciente con TC leve moderado anticoagulado, dejarlo 24 horas. Un factor de riesgo lo suficientemente grande como para dejarlo. Hombre, si ya entramos en que, oye, pues 51 años y está anticoagulado, y bueno, pues a lo mejor ahí lo dejarían menos, pero el paciente tipo que hemos visto antes de los estudios, paciente añoso, 70 y algo y tal, yo lo dejaría 24 horas. Es que en este sentido José Carlos comenta, dice, por lo visto, por lo que has comentado en la presentación, ¿no? La mayoría de los sangrados, de los resangrados ya se veían o se deberían de haber visto en el primer TAC. Y basándose en esto, bueno, ¿por qué tenemos que plantear entonces la observación 24 horas? ¿No? Le he contestado a José Carlos en el chat, precisamente porque la mayoría de esos TAC, no voy a cargar contra nadie, bueno, en los estudios planteados, sobre todo los americanos, lo que hacían es que lo ponían a que revisaran el primer TAC a los residentes de radiología. Luego lo veía el residente de neuroradiología, de 18 años. Y luego lo hacía un adjunto general, que veía todas, y otro neuroradiólogo. Y entonces ahí se vieron pues algunas diferencias. O sea, el primer neuroradiólogo, el que revisaba todo, pues al final era el que encontraba que había indicios en algunos de ellos. Entonces, verás, yo quiero decir que no es que no se vean bien los TAC, pero que no es lo mismo que una resonancia. Entonces, muchas veces pequeñas hemorragias subaracnoideas, pequeños epidurales, que incluso nosotros, que estamos habituados ya a ver TAC craneales, que muchas veces te da coraje esperar el informe y le damos de alta sin esperarlo, pues no tiene hemorragia. Pues a lo mejor no tenemos que ser tan Quijote, ¿no? Habría que observarlo. Yo creo que es una buena práctica no repetir TAC, pero sí mantenerlo al menos 24 horas en observación. 24 horas puede ser 18, pero me refiero a que tiene que ser un tiempo prudencial. Y sobre todo el tema que le vamos a retirar, que quede como idea, la anticoagulación durante unos días. Muy bien. Hay una pregunta más, Sandra. Dice, me surge una duda. ¿El tema de la terapia dual es solo en el contexto del síndrome coronario agudo y fibrilación auricular o también es extrapolable al manejo del síndrome coronario agudo en el resto de pacientes? Bueno, contesta tú, Alejandro, contesto yo. Sí, si quiere la contesto yo. Sí. No es extrapolable. Aquí el problema que comentaba al principio es que teníamos que introducir en el cóctel el anticoagulante para evitar el ictus. Ese es el problema. Entonces, sin FA y sin indicación de anticoagulación ya estamos suficientemente cómodos con la doble antiagregación, que es el tratamiento que ha demostrado mayor beneficio. Ahora hay muchos estudios que intentan demostrar, hay dos tipos de estudios, los que intentan demostrar cuánto hay que prolongar la doble antiagregación, si hay más beneficio más allá del año, y hay estudios que han demostrado beneficio, manteniendo la doble antiagregación con TICA, con Clopi, incluso añadiendo el Rivaroxaban de 2,5 a la aspirina a pacientes crónicos. Y luego todo lo contrario, estudios que intentan demostrar si podemos pasar a monoterapia mucho tiempo antes del año. Y tenemos estudios a 3 meses con ticagrelor, como el Twilight, tenemos estudios a 1 mes con clopidogrel, como el Stop-DAP 2, que dan muy buenos resultados. Es decir, se está desmitificando mucho el tema de que hay que tomar doble antiagregación sí o sí para todo el mundo 1 año. Eso estamos viendo que no es así. Y digamos que la clave realmente, incluso hay un estudio que ha salido ahora en la ACC, en la American College, en el congreso que hay ahora, que ha demostrado que los pacientes que se van de alta con TICA y aspirina, pasar a clopidogrel al mes no, digamos que aporta ventaja. Es decir, que el paciente que tiene alto riesgo de sangrados, a lo mejor el beneficio añadido del ticagrelor, que es más potente, lo va a encontrar solamente en el primer mes y puede hacer un switch, un cambio de clopi al mes con tranquilidad. Es decir, que cada vez tenemos un escenario clínico en el que la clave está
en que la clave de la doble antiagregación está en el otro componente que no es aspirina. Llámese clopidogrel, llámese ticagrelor o prasugrel. Si esos fármacos en monoterapia, pasado el primer mes, 1 a 3 meses, son bastante seguros en monoterapia. Entonces aquí no cabe, digamos que no cabe la anticoagulación. Ahora, si la pregunta me la está haciendo con respecto al estudio COMPASS, es un escenario muy distinto. El estudio COMPASS estudió a pacientes con enfermedad polivascular, enfermedad coronaria, arteriopatía periférica, a veces enfermedad coronaria, pero con eventos coronarios antiguos. Estamos hablando de pacientes con enfermedad arteriosclerótica estable. Ahí la dosis de rivaroxaban de 2,5 cada 12 añadida aspirina ha demostrado ser superior a la aspirina, pero no estamos hablando de nada parecido al contexto de un síndrome coronario agudo reciente. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. ¿Alguna pregunta más por parte de los asistentes? Tenemos a Miguel Vega Sánchez, al que le vamos a permitir el que pueda plantear su pregunta. Claro. Miguel, si abre el micrófono. Miguel. A ver. Miguel, no, ¿estás? Entonces, no parece que esté ahora mismo. Bueno, yo quería incidir en un tema y es el protocolo que plantea Ángel en cuanto al manejo de los pacientes anticoagulados que sufren un traumatismo craneoencefálico, que bueno, que es el día a día de las urgencias, ¿no? Y constantemente se nos están planteando dudas en cuanto a qué hacer y lo que hemos estado hablando aquí. Yo creo que es un esfuerzo tremendo que ha hecho, me consta, y que invito a todos, sobre todo y especialmente a los del grupo nuestro de arritmia, y por supuesto a todos, pero especialmente a nosotros, para que cojamos esto que nos lanza Ángel, lo desmenucemos, lo analicemos y lo empecemos a llevar a cabo en la práctica diaria nuestra para ver realmente si tiene algún fleco donde podemos añadir o modificar alguna cosa y si podemos darle peso suficiente a este inicio de protocolo que ha comentado para, bueno, pues para darle mucha más visualización a nivel nacional, ¿no? ¿Vale? O sea, me parece que un trabajo que muy minucioso y que va a tener mucha repercusión práctica en el día a día nuestro. Tengo que felicitarte otra vez, Ángel. Bueno, se ve que eres mi amigo. No, pero es verdad que el porcentaje de los pacientes que hacen la hemorragia diferida, que es del 0,2 al 6%, pues si nos quedamos en el 0,2, pues muchísimo mejor, ¿no? Que llegar al 6. Y la verdad es que se te queda mal cuerpo cuando ese paciente ha sangrado y tú dices, bueno, ¿podría yo haber hecho algo más de lo que hago? Y pues bueno, yo creo que sabemos que a todos hay que individualizar, pero si tenemos más criterios y como dice Paco, esto está lanzado a todo el grupo y que bueno, me he tirado a la piscina porque me dijo Paco, pues habla de hemorragia. Y bueno, ya he hablado otras veces. Bueno, me meto otra cosa. Y bueno, la verdad que sí, que podemos, y estoy abierto a que eso lo continuemos y lo trabajemos. Muy bien. ¿Alguna cosa más? ¿Algún comentario más por parte de los asistentes, de los ponentes? Si no, cerramos. Bueno, yo voy a aprovechar solamente para darle también la enhorabuena a Ángel por el trabajo, porque yo aprendí muchísimo. Digo, que no sea una cosa que en la que haya sesgos de amistad. Ha hecho un gran trabajo. Gracias, igualmente. Muy bien, pues si os parece, terminamos la jornada de hoy. Igual que hicimos el pasado día 13, lo que comparto con vosotros. Esto es... Como en definitiva lo que estamos haciendo es desglosando una jornada que tendría que ser un único día o una única tarde y la estamos desglosando en 3 sesiones distintas. Yo me he permitido revisar y recordar cada uno de los días
pues todas las conclusiones a modo de diapositivas sinópticas de las charlas que se están dando. Y por eso me gustaría recordar la charla que dio sobre el manejo del paciente mayor con fibrilación auricular de Amparo Fernández de Simón, en el que nos decía que aquellos pacientes mayores de 75 años son los que tenemos que denominar como la gran paradoja, porque son realmente los que tienen mayor riesgo tromboembólico y presentan un menor grado de anticoagulación, y esto produce un peor pronóstico, más eventos adversos y mayor mortalidad. Que la prevención del ictus es lo que realmente importa en este tipo de pacientes y es el lugar central lo que hace que aumenten los resultados y beneficios de los pacientes mayores. Que en las nuevas guías de práctica clínica se recomienda la anticoagulación con anticoagulante directo frente a los OBK y sobre todo en pacientes mayores, en los que se demuestra un menor número de complicaciones hemorrágicas. Y por último nos comentaba ella que para mejorar el perfil riesgo-beneficio de los anticoagulantes en pacientes mayores, la estrategia era realizar seguimientos dinámicos de la anticoagulación con ajustar la dosis, evitar la infradosificación de los anticoagulantes de acción directa y asegurar el cumplimiento terapéutico. Ese mismo día, José Carlos nos habló de la fibrilación auricular en el contexto de la insuficiencia renal. Nos comentó que eran dos entidades muy prevalentes y que entre ellas se retroalimentaban con un incremento progresivo de ambas por la edad, que fibrilación auricular y enfermedad renal crónica son procesos independientes que incrementan cada una por sí sola el riesgo trombótico y que la insuficiencia renal además aumenta el riesgo hemorrágico. Que es cierto que warfarina reduce los eventos trombóticos en pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia renal crónica no terminal, pero también produce un deterioro progresivo de la función renal. Este deterioro no se ha visto de tanta consideración cuando utilizamos anticoagulantes de acción directa en pacientes con insuficiencia renal no terminal. Y por último nos comentaba que en el paciente mayor, para reducir las complicaciones hemorrágicas, igual que había hablado Amparo de qué hacer para precisamente en este campo, pues nos comentaba el seguimiento dinámico de la anticoagulación, evitar la infradosificación de los anticoagulantes de acción directa y asegurar el cumplimiento terapéutico. En el día de hoy, el doctor Pérez Cabeza nos ha hablado del binomio fibrilación auricular síndrome coronario agudo como un binomio frecuente, que son entidades que se retroalimentan entre ellas y que empobrecen el pronóstico de cada una de ellas por separado. Que son que en la fibrilación auricular y síndrome coronario agudo, cuando coinciden, lo que debemos hacer para el manejo en urgencia es utilizar beta bloqueantes para control de frecuencia y la cardioversión eléctrica o amiodarona para el control de ritmo. No tenemos otras opciones terapéuticas, que es apuesta por la terapia dual, entendida como un anticoagulante de acción directa junto a un inhibidor del P2Y12, y esto reduce las complicaciones hemorrágicas con un mínimo incremento no significativo de la incidencia de trombosis aguda del estén. Y que los anticoagulantes de acción directa son los fármacos de elección, una vez más, igual que se ha puesto de manifiesto en la charla, en las ponencias del día anterior, para la prevención de eventos trombólicos en pacientes con fibrilación auricular y síndrome coronario agudo. Por último, el doctor Ángel Álvarez nos ha hablado de la anticoagulación, del control del sangrado y de la anticoagulación y traumatismo craneoencefálico, y cómo los escenarios previos para evitar complicaciones hemorrágicas y el mejor manejo de estas, si aparecen las hemorragias, es preferible el uso de anticoagulantes de acción directa frente a OBK en pacientes con fibrilación auricular. Insiste en que cualifiquemos adecuadamente los sangrados y adaptar la estrategia de control a estos y según los riesgos tromboembólicos y hemorrágicos. Que los pacientes anticoagulados con antivitamina K que sufren una hemorragia intracraneal hay que cambiar sí o sí a anticoagulantes de acción directa cuando se indique que en la reintroducción debe mantenerse la anticoagulación, y en general ante toda hemorragia mayor en este contexto la indicación es de un anticoagulante de acción directa. Y por último, pues comenta, y es lo que hemos hecho más hincapié, en establecer algoritmos de actuación inicialmente locales, pero que la propuesta que tiene es una mucho más ambiciosa y general, adaptando la evidencia científica existente para la atención del paciente anticoagulado que presenta un traumatismo craneoencefálico, y lo que comentaba, que nos propone un novedoso protocolo
para el manejo de este grupo de pacientes. Yo sigo absolutamente satisfecho, disfrutando enormemente de las sesiones que estamos teniendo. La asistencia también en directo también está siendo muy mayoritaria, y una vez más agradecer realmente a Ángel y a Alejandro el excelente trabajo y ponencia que han tenido. Muchas gracias a todos los asistentes y gracias a vosotros por participar. Gracias. Muchas gracias.